amigos, vamos entonces a entrar en materia. Esta mañana está como nosotros, como invitado, el director asociado del diario La Prensa y el encargado de investigaciones. Diga, Camila. No, también les tengo que comentar que puedes cambiarte ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalarán el plan todo todito que incluye data y minutos ilimitados por 14 días. Adicional, se dará un mes de WhatsApp gratis. Cámbiate ya en sus tiendas o busito Más Móvil. Ok, muchas gracias. Bueno, hablaba de nuestro invitado esta mañana, el director asociado del diario La Prensa y también encargado de la parte investigativa. Estoy hablando de Rolando Rodríguez. Buen día, Rolando, ¿cómo está usted? Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Dichoso usted que está en la provincia de Coclea. Ya un saludo a los coclesanos. ¿Y cómo está el clima allá hoy, Rolando? Bueno, hay un día muy soleado. Espero que se mantenga así el resto del día. Ayer llovió mucho por acá también, al igual que en Panamá, pero esperamos que hoy nos dé un poco de paz la lluvia. Sea más benigno con ustedes. Muy bien. Rolando, la marcha que se celebró en días pasados debe servir por una parte, de mensaje directo que se le está mandando a la Asamblea de Diputados, un mensaje de disconformidad, un mensaje de frustración, pero sobre todo de enojo popular. Aquí se ha tratado de desvirtuar el hecho, diciendo que no fueron muchas personas, que la mayoría de los participantes eran de una determinada clase social y que la otra no. Eso es de esperarse generalmente aquí en Panamá, que ese tipo de situaciones, cuando se trata de esta naturaleza, como de desinformar a la gente. ¿Cuál es su opinión acerca y qué es lo que debe la Asamblea Nacional de Diputados aprender, si es que quieren, de esta elección, Rolando? Bueno, en realidad, yo creo que hay muchas cosas que ocurrieron ese día y que lanzan mensajes importantes, y yo espero que los políticos la hayan recibido. En primer lugar, hubo mucha gente que se salió de su comodidad, de su casa, de su red, para asistir a esta marcha. Si bien es cierto, la convocatoria que se hizo en redes, curiosamente, la hicieron muchas personas que para la edad que tienen deberían ser pocos usuarios de las redes. Pero vi muchas personas de mi edad o más de mi edad, haciendo esta convocatoria y diciendo por qué. Y es obvio que cuando una cosa como esta, una manifestación como esta, que fíjate, Guillermo, durante los últimos años no ha habido manifestaciones en contra de la corrupción tan importante como esta. La gente sale a protestar porque no ha recibido el bono, porque las calles están mal, porque falta de agua. El agua, o sea, este tipo de cosas, pero la corrupción para muchos panameños es etérea, no los alcanza a ellos, o sienten que no los alcanza. Pero esta vez mucha gente salió a decir, ya basta, ya basta. Y ese era el hashtag de la marcha, pues. Entonces, en este tipo de manifestaciones que han tenido un éxito relativo, para mí, es natural que los políticos que se ven afectados por este tipo de cosas traten de descalificar. Y una de esas descalificaciones es precisamente decir que la gente rica era la que estaba en esas manifestaciones, cuando yo vi de todo. O sea, yo vi de todo. Y de hecho, ayer hablando con una persona, con la directora de La Prensa, me decía, debería fijarte en el tuit de un diputado que se llama Alain Cedeño, que justamente dijo eso, y los comentarios que habían era de la gente, de mucha gente que fue a esa manifestación y que le decía, señor, es que yo soy de Tocumen, es que yo soy de Chilibre, o sea,
tú ves que el hartazgo de la ciudadanía no proviene de un sector de la sociedad, proviene de todos los sectores. Ahora, ¿no ha cambiado el guión todavía o tú sientes que ha habido algún tipo de giro? Porque, por ejemplo, ayer en la Comisión de Credenciales se dio un paso adelante en el primer debate del proyecto de ley del 96, que agrega artículos al texto único de la Ley 49 del año 1984. Eso es sobre el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, y se aprobó la declaración de los bienes de los diputados, conocer los bienes de los diputados. ¿Usted qué le parece esa, Rolando? Mira, eso es una de las cosas, esa es una de las cosas más importantes que los ciudadanos deberían tener acceso. Pero hace un tiempo, la Corte Suprema de Justicia determinó que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios que tienen que presentarla no era pública, no era obligatoria hacerla pública. A pesar de que estas escrituras donde se hace la juramentación de bienes patrimoniales debe reposar en una notaría, que su mismo nombre lo define, es una notaría pública. Pero la Corte determinó mediante fallo que no era de conocimiento, no debía ser de conocimiento público este tipo de cosas. Y por eso en elecciones se hace una solicitud a los candidatos para que presenten estos documentos al público y lo suban incluso a la web, a distintas webs que promueven la transparencia. Pero me parece un buen paso hacia la transparencia, pero falta muchísimo más. Y te digo algo más, Guillermo. Mira, la ciudadanía cuestiona mucho el papel de los diputados. Tiene miedo a lo que hagan los diputados. El tema, por ejemplo, de la constituyente es una cosa que la gente se necesita una nueva constitución. La duda es quién la va a hacer. No podemos darle eso a políticos que no gozan de nuestra confianza. La ley de transparencia, esa es una ley que necesita ser reformada ya a la vista de todos los avances tecnológicos que ha habido. Pero tenemos terror a presentar una reforma porque no sabemos qué va a pasar en el pleno de la Asamblea. Justamente por lo que está pasando con las reformas al Código Electoral, que llegas con unas reformas, pero como ellos tienen la última palabra, pues terminamos con una ley mucho peor de la que tenemos actualmente. Y eso marcó también una de las razones por las que las personas fueron a esa manifestación. La irritación social se reflejó en la misma. Ahora, Rolando, se ofrece todavía en la memoria de muchos de nosotros lo ocurrido cuando el régimen militar, con la cruzada civilista, se trató de emular algo parecido, gente muy vestida de blanco, mandando una señal. Ese tipo de situación con la que se presentó debe ser considerada no únicamente por el legislativo, sino también por el ejecutivo, o la dejamos en el legislativo. No. Aquí, si bien la convocatoria fue por el tema de las reformas, las protestas que se dieron ese día incluyó muchísimos temas más. Incluyó, por ejemplo, el tema de la corrupción, que eso no solamente se percibe en el órgano legislativo, también se percibe en el ejecutivo, incluso en el judicial. Mucha gente protestaba por la corrupción, mucha gente manifestaba su disconformidad con la falta de transparencia que reina en la gestión gubernamental. Y hay otro elemento que yo creo que hay que tomarlo en cuenta, y es la incompetencia profesional de los funcionarios de gobierno. Mira, yo, como bien dices tú, yo estoy acá en Penonomé, tengo oportunidad de viajar varias veces al mes a la capital, y francamente lo que yo veo, el deterioro que hay, la falta de mantenimiento, o sea, hay francamente razones suficientes para protestar por esas razones y mucho más, por las que ya te he mencionado, pero eso también afecta. Es increíble cómo se ha deteriorado todo un bien
que antes recibía mantenimiento, ahora no. Ahora tú ves edificios que están prácticamente en ruinas porque nadie los atiende. La hierba crece por todos lados. La gente tiene que caminar por la calle porque el herbazal no deja que sean utilizables, digamos, las aceras. Si es que hay, las calles están muy deterioradas, tienen muchos hoyos. En Campana no te puedo decir, yo caía en esto. Fíjate, yo usualmente soy usuario de carretera de noche y yo renuncié a eso. ¿Por qué? Precisamente porque la cantidad de huecos, y cuando llueve es mucho peor. Entonces hay una manifiesta incapacidad de funcionarios para llevar adelante la gestión gubernamental. Y eso no solamente se ve en el MOB, se ve en muchos aspectos. Pero Rolando, hay que tomar en cuenta esa observación que hace y que la vivimos todos los que vamos al interior. Y los que vienen del interior a la capital, en las malas condiciones que se encuentra una carretera que es internacional. Atención, no una calle cualquiera, no una vía cualquiera, es una vía internacional que viene del norte hacia el sur y que termina en el Darién. Así que yo creo oportuno llamar la atención sobre eso al ministro de Obras Públicas, porque por lo menos parcheen bien las calles, no pongan parches que duran muy poco y que la lluvia se lleva, entre otras cosas. Pero la Panamericana hay que mirar con mucho detenimiento las malas condiciones en que se encuentra. Estoy de acuerdo con usted. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Camila, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata? En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Puedes ahorrar con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a su página web bancoaliado.com y puedes seguirlos en sus redes sociales como @Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. También les tengo que contar que puedes vivir en la casa de futuro con TV Total, con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil, la señal de Panamá. Bueno, mira, Rolando Rodríguez, director asociado del Diario La Prensa y del área investigativa. Rolando, hay algo interesante y es que el Tribunal Electoral ha advertido acerca de una serie de artículos que deben supuestamente obligar a los funcionarios a presentar un informe de los ingresos del dinero que ellos reciben, pero también de los gastos de campaña. Vemos que en otros países hay muchos detenidos porque se descubrió aquí mismo en América Latina que Odebrecht había llevado al poder a mucha gente mediante el pago de sobornos para después lograr favores, y también en los gastos de campaña no se quiere rendir las cuentas. Entonces, eso representa un retraso, ¿no? Una forma de afectar la transparencia de las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar tu opinión acerca de eso, Rolando, que no hay rendición de cuentas. Bueno, no solamente no hay rendición de cuentas, yo creo que los diputados hacen todo lo posible por hacer menos transparente este tipo de temas. Mira, ¿por qué se debe hacer transparente el financiamiento? Primero, porque nosotros allí nos damos cuenta si es en realidad una donación o es una inversión. ¿No? En segundo lugar, tú te das cuenta de si el narcotráfico está entrando al sistema político panameño. O sea, entre más transparente sea el asunto, más oportunidad tenemos los ciudadanos de decir, ok, esto está bien, pero lo que estás recibiendo tú está mal, porque esto es plata del narcotráfico o esto es plata de algún empresario que busca que se le dé algo a cambio cuando sean gobierno. Eso ha sido histórico en nuestro país. Siempre hay gente buscando un puesto. Hay empresarios que dan dinero para obtener determinada embajada y consulado. Por ejemplo, uno de los más deseados consulados es los de Grecia en Pireos, Japón, Corea, y nosotros somos conscientes de que eso es así. Que ellos quieran negarlo es otra historia, pero lo cierto es que en determinado momento, si podemos consultar cuál fue la donación
de Rolando Rodríguez al PRD y no fueron $10.000, sino que fueron $300.000, tú te das cuenta de que eso es más que una donación. Allí probablemente incluso estén comprando una curul. Y eso es preocupante. Yo no quiero decir, por ejemplo, que este sea el caso, pero yo encuentro muy sospechoso, por ejemplo, el hecho de que se haya la ley de incentivos estas, la ley de turismo, por ejemplo. Eso es sospechosísimo desde cualquier punto de vista. Tú no puedes hacer que las inversiones sean 100% pagadas por el Estado. Eso es y agrava mucho más el asunto cuando tú ves que el diputado que presentó este proyecto de ley no firma, firma el documento, pero el mismo documento indica este documento será firmado por el diputado que lo presente. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de agarrar el documento, pasarlo y decir, este documento lo presentó fulano de tal. No. Ya llegaba con una instrucción en el mismo a ver quién lo recogía. Exacto, ya, dirigido ya. Entonces tú te das cuenta de que allí hay cosas que mal. O sea, necesitamos que sean más transparentes. Y obviamente eso no es lo que pretenden los diputados. Ahora, Orlando, está muy tipificado, muy claro en los artículos 209 y 210, el hecho de que dice que la lista de los donantes debe ser de acceso público y esto se le da la espalda. Por o sea, supuesto. No reportan los ingresos, los gastos. No, pero la lista de donantes sí la publica el Tribunal Electoral. Si uno se mete a la página web del Tribunal Electoral, uno puede encontrar los 7 reportes de donaciones de los candidatos presidenciales y debe poder encontrar los demás. Pero por lo menos esos, yo puedo garantizar que están en el sitio web del Tribunal Electoral. Eso sí se publica. Lo que pasa también es que muchos no están a nombre personal. O sea, muchos no dicen Juan Pérez, sino que dicen JPSA, por un ejemplo hipotético. Entonces, también hay un tema ahí de que se permite que sociedades anónimas donen y sí, bueno, algún medio puede hacer el trabajo de buscar quién es el presidente de la sociedad, pero el dinero no necesariamente viene de ahí. Y ahí se generan unas opacidades también. En este caso, Camila, si las donaciones son de parte de una sociedad anónima, ese reporte de donación debe contener por lo menos juramentado quién es el beneficiario final de esa sociedad o los beneficiarios finales. Porque no me dice nada una sociedad que tiene de dignatarios a personas que son funcionarios de un bufete, a la persona que limpia, a un conductor y tienen a una secretaria. Eso no me dice nada. Final. Tiene que decir quién es el beneficiario final. Actualmente sí lo tiene que decir. No, eso debería ser así. Ok. No se está cumpliendo. A mí me llamó la atención con el tema de financiamiento privado, que el diputado Benicio Robinson dijo que 7 millones era muy poco para hacer una buena campaña, etcétera. Pero el presidente Cortizo en el 2019 se gastó más o menos el tope a lo que lo quieren bajar ahora. O sea, él se gastó, porque la propuesta de la comisión era bajar el tope presidencial de 10, que ningún candidato se gastó 10 en el 2019, de 10 a 7.5. Y el presidente Cortizo creo que se gastó 7.8, o sea que estaba más o menos ahí, teniendo la posibilidad de gastarse 10. Bueno, lo que reportaron los candidatos, importante distinción, es que ninguno llegó a los 10. Es más, la mayoría fueron menos de 2 millones. La diferencia entre el presidente Cortizo y los demás candidatos fue abismal. Él tenía como el 60% de las donaciones privadas de todos los presidenciales, como el 60% eran del presidente Cortizo. Y ahí ganó de todas maneras. Y déjame decir algo más. ¿Qué tan necesario es tanto dinero para eso? Digo, ya nosotros sabemos que el Estado le da millones de dólares a los partidos para fines políticos, para pagar seminarios que no pagan, para educarlos, con fines electorales. Pero además, yo recuerdo que hace unos años atrás, Guillermo Endara se presentó a las elecciones por segunda ocasión con un partido que él acababa de fundar. Él invirtió, no recuerdo el monto, pero fueron unos pocos miles de dólares
y llegó, si mal no recuerdo, de tercero en esas elecciones, tercero o cuarto. La inversión, cuando tú dividías la cantidad de votos entre la cantidad de dinero, la cantidad de dinero entre la cantidad de votantes, cada voto le salía, el costo eran unos poquísimos centavos. Entonces, la oferta política que nosotros tenemos es tan mala que necesitan que invertir millones y millones para a ver si nos llegan a convencer de que esa propuesta es buena. En el fondo sabemos que es mala. Y los partidos políticos, una cosa que yo reprocho mucho de los partidos políticos, son que no nos hacen una oferta electoral acorde con las necesidades del país. Vemos, por ejemplo, en la asamblea, hay un montón de personas que carecen de conocimientos cuando llegan allí, carecen de conocimientos de administración pública, por ejemplo, en el área en el Ejecutivo. Vemos, por ejemplo, alcaldes que no tienen idea. O sea, la curva de aprendizaje del manejo de fondos públicos es de 1 o 2 años. Mientras tanto, la comunidad que debe recibir los beneficios de esa elección está estancada porque esos funcionarios carecen de conocimiento en la administración pública. Eso yo lo critico muchísimo de los partidos políticos. Por el otro lado, ¿cómo es posible que después, mira, Benicio Robinson llegó a la asamblea allá, creo que en 1900, no recuerdo bien si fue, creo que fue en la administración de Pérez Valladares que llegó a la asamblea. Y de allá para acá no se ha renovado ese liderazgo dentro del PRD ni en Bocas del Toro. Y francamente, a mi juicio, él como diputado nacional no representa los intereses de la sociedad panameña. Quizás haga algo por su circuito, y esto es otro asunto que yo creo que el Tribunal Electoral tiene que ver y se tiene que reformar el código para eso. Y es que nosotros vemos que cuando estos funcionarios llegan al poder, reciben una enorme cantidad de dinero para hacer proselitismo durante 4 y 5 años. Para mí esto es un claro, una situación que el Tribunal Electoral debe atender. Las fiscalías, o sea, no es posible que nosotros nos olvidemos de que un funcionario de elección popular que además tiene el derecho a ser reelecto, nosotros no lo vigilemos desde el punto de vista legal. ¿Cómo es posible que estas personas puedan manejar millones y millones y millones cada año para hacer regalos de jamones, para hacer regalos de electrodomésticos, para hacer fiestas? Es decir, hay una cantidad de cosas que están haciendo que claramente son proselitismo político, pero que nadie les da seguimiento. Nadie les da seguimiento. Y eso es con dinero del Estado, ¿eh? Orlando, eso que tú dices de que quieren regular el asunto de las donaciones, pues nosotros también tenemos que ver lo que el Estado le da a ellos. A los partidos políticos. Y en consecuencia, a los partidos políticos y a los que resultan electos. Y a los que resultan electos, exacto. Eso es importante. Eso es una de las cosas. Fíjate una cosa muy curiosa, Guillermo. Los diputados que han resultado con 2 puestos, entre ellos diputado y alcalde al mismo tiempo, ¿qué deciden ser cuando tienen que decidir qué cargo van a desempeñar? Quieren ser alcaldes, no quieren ser diputados. Y la razón de eso es la cantidad de dinero que se maneja, por ejemplo, en el programa de descentralización. Es mucho dinero. Así que, ¿dónde eligen? Bueno, ¿dónde está la plata? Camila. Eso te dice a ti que no tienen ningún interés en hacer leyes para la República. Lo que quieren es
garantizarse un puesto. Y si ganan los dos, entonces quiero ser alcalde, porque ahí es donde está la plata. Bueno, hay un tema con el dinero de la descentralización que hay que estar muy atentos, y es que en pandemia, porque el dinero de la descentralización sí está hasta cierto punto regulado en qué se puede usar, y era, por lo menos en su mayoría, no recuerdo si era en su totalidad, para inversión. Sí. Sin embargo, durante la pandemia se pasó una ley que permitía, y el argumento era que al estar los negocios cerrados y todo paralizado, que los municipios no tenían cómo recoger fondos, entonces se les permitió a los municipios utilizar el dinero de la descentralización, por lo menos en parte, no sé si en su totalidad, para pagar funcionamiento. Lo que no recuerdo, y no sé si usted sí lo sabrá, es si eso tenía fecha de cumpleaños o era hasta que se acabara el estado de emergencia. Yo no tengo esa información a mano, pero lo que dices es verdad. El dinero de la descentralización, al menos durante el tiempo de pandemia, debía ser reutilizado en otras cosas y no solamente en inversión. De acuerdo a la ley de descentralización, el 90% del monto de la descentralización, de lo que recibe un municipio, debe ser para inversiones. No sé qué monto va a dar ahora a gastos de operación, pero ciertamente esa es una ley que debería tener día de cumpleaños, terminar. ¿Por qué? Porque ese dinero no está para gastos de operación. El dinero se destinó para gastos para inversiones dentro de los municipios. Solamente el 10% era para gastos de funcionamiento. Y eso podría estar ligado un poco aquí, pensando, a la falta de mantenimiento de infraestructura en el interior y el gran deterioro que se está viendo en ciertas áreas si el dinero no se está usando para pagar planilla, sí, en vez de las necesidades que tienen, además de que existen desórdenes administrativos en distintos lugares, pero eso sí impacta directamente a las comunidades, y el dinero de la descentralización no está siendo invertido en las mismas. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Rolando Rodríguez, director asociado al diario La Prensa y que se maneja en el área investigativa. Rolando, la presencia de diputados, aquí le llaman independientes o de libre postulación, ha provocado en algunas ocasiones hasta la ira de algunos de sus colegas. Primero, que son hombres jóvenes que están nadando con algunos tiburones, hay que decirlo, no hay que equivocarse. Usted mismo decía, gente que tiene ya, que son como parte del mobiliario de la Asamblea, tienen décadas ahí en la Asamblea, que no permiten que alguien nuevo con una visión fresca venga a cuestionarle algunas de las tropelías que algunas veces ocurren. Entonces, esa señal que se dio en las últimas elecciones, Rolando, agregándole ahora los excesos que han cometido en esta administración, puede ser un incentivo para que más gente se decida, por gente independiente o de libre postulación, se decida a correr en las elecciones y que pueda aumentarse el riesgo de la posibilidad de riesgo para los actuales diputados de los partidos políticos de que sigan llegando al hemiciclo más voces independientes. Ese riesgo con lo que está ocurriendo, ¿me parece que se hace más tangible o crees que no tiene impacto? Mira, yo sí creo que es un peligro. Mira, yo siempre he pensado que una de las fuerzas que mueve un país es justamente la juventud. Y yo francamente no creo que la juventud se sienta representada con la mayoría de los diputados que hay ahí. Obviamente se sienten más identificados con figuras nuevas, que además el país lo necesita. Se sienten identificados con gente mucho más joven, se sienten identificados con personas independientes que no respondan a los intereses de un partido. Desgraciadamente, los partidos políticos aquí en Panamá han tenido una trayectoria que es poco edificante. El PRD es uno de ellos. El desgaste que han sufrido, por ejemplo, partidos como Cambio Democrático, que se desgastó muy rápidamente. El partido panameñista, que también viene desde hace muchos años corriendo en elecciones
Y siempre, siempre se promete lo mismo y siempre el siguiente gobierno promete exactamente lo que el gobierno anterior prometió, porque nadie cumple. Entonces, la figura del independiente viene ahora a llenar de esperanzas a una sociedad que no se siente representada en este momento o que se siente traicionada por los diputados que eligieron. Y claro, van a tener una fuerza importante. Ustedes recordarán que cuando se permitió la entrada al redil de los independientes, hubo muy poca aceptación. Luego vinieron otras elecciones y subió el número de postulaciones y de personas que querían, y algunos más salieron electos. Yo creo en las elecciones del 24 ese movimiento podría ser reforzado, porque en este momento las figuras que representan a los independientes en la Asamblea, a mi juicio, están haciendo un trabajo que es el trabajo que debe ser una Asamblea: cuestionar al Poder Ejecutivo, cuestionar las obras, ser el balance, ¿no? Fiscalizadores, Rolando, fiscalizadores también. Camila. Cambiando un poco el tema, algo que ha llamado la atención recientemente, además de los hechos de violencia que se han visto en distintas áreas del país, particularmente en áreas concurridas, como por ejemplo ayer hubo una balacera en la 5 de mayo que dejó 2 muertos, pero pudo ser muchos más si se hubiera dado a una hora. O sea, si se hubiera dado 3 horas después, lo más probable es que habría tenido más víctimas esta balacera que se dio el día de ayer. Pero lo que sorprende es la respuesta de las autoridades de seguridad, hablando específicamente del ministro de Seguridad y el director de la policía, que siguen sin aceptar que tenemos un problema de salud. Un problema de seguridad. Ayer el director de la policía dijo abiertamente que es que los hoy fallecidos que habían salido de su zona de confort y que habían llegado a esta zona. ¿Qué opina usted del no reconocimiento de esta realidad? Mira, esto es básicamente política. Tratar de hacernos creer que vivimos en un país donde estas cosas no ocurren. ¿Dónde ocurrían estas balaceras antes? Estas balaceras ocurrían en barrios a las afueras de la capital, donde hay mucha pobreza. Pero ahora el narcotráfico tiene dinero. ¿Y dónde se alojan? Se alojan justamente en lugares de lujo. Y estas balaceras se ven en San Francisco, se han visto en Paitilla, o sea, ya está llegando al centro de la ciudad. Y eso es sencillamente porque ahora el narcotráfico tiene mucho dinero. Yo recuerdo que hace poco hubo una operación en la que se incautaron, se estaba desmantelando una pandilla y hubo incautaciones importantes en cuentas bancarias aquí mismo en Panamá, en el centro financiero local. ¿Eso qué nos dice? Que ahora esta gente tiene dinero no solamente para vivir con mucho lujo, para vivir en el centro de la ciudad, sino que tiene dinero incluso para comprar jueces. ¿O es que tenemos que olvidar lo que ocurrió con la reciente captura de una persona que no debía estar circulando en las calles? O sea, estas cosas nos tienen que llamar, no nos pueden tapar el sol con un dedo, no puede. Las cosas están allí. Rolando, sí, las cosas están allí. El ministro, ¿cómo nos puede decir que este es un país seguro? Si la realidad es que ya nadie se siente seguro en las calles. Porque tú no sabes cuándo va a pasar un carro y le va a disparar a la persona que está al lado tuyo. No lo sabes. Entonces tú vas a ser víctima de unas rencillas entre pandillas, etc. Pero al final tú vas a convertirte en una víctima. No te sientes seguro. Rolando, Así que no nos vengan con el cuento de que
el país es seguro. No lo es, porque la sensación de seguridad la debo tener yo, no el ministro de Seguridad, que tiene 10 guardaespaldas. Yo soy el que me tengo que sentir seguro, no el ministro. Rolando, nos quedan 3 minutos a lo máximo. Hemos dicho que mucha gente percibe que en Panamá en las últimas décadas y tanto ha habido, disculpen, una parodia de justicia. Pero hay una noticia interesante, que es que la exministra de Vivienda, ella se llama Yasmina Pimentel, y otros 13 personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de peculado en perjuicio. ¿Tú te acuerdas del programa ese Ayuda del PAN, Ayuda a la Panda, el programa de Ayuda Nacional a través de Piso y Techo? En 2 minutos me resumes tu opinión a eso. ¿Hay una reactivación de la justicia o cuál es su opinión? Mira, sinceramente, Guillermo, yo siento que la clase política panameña no ha aprendido absolutamente nada, ni del caso de Brecht, ni de Blue Apple, ni de todos los casos que están andando en este momento. Todo lo contrario. O sea, ahora yo soy el que gobierno, ahora yo soy intocable. Y eso se puede ver claramente en las actitudes de los políticos que tenemos en este momento. Así es que no me extraña para nada, porque lo vemos todos los días. Digo, aquí las investigaciones que nosotros publicamos y que publican otros medios de comunicación revelan claramente de que hay cosas que no están bien en este gobierno. Que el gobierno no quiera negar, esa es otra historia. Pero nosotros vemos todos los días que hay aquí una cantidad de casos que al menos son de corrupción. Al menos. Así que esto, desgraciadamente, a mi juicio, las lecciones que han dado casos emblemáticos de corrupción no han llegado a los oídos de los diputados, a los oídos del órgano ejecutivo, no ha llegado ni siquiera al órgano judicial. Es lamentable la situación que nosotros estamos pasando. Te digo más, esto puede empeorar mucho más, porque ahora hay mucho desempleo. La gente está en descontento, o sea, vive en un descontento permanente. Y cuando hay descontento, cualquier persona puede convocar a una manifestación y cerrar las calles y volver al país un caos. Hablando de caos, aprovecho y comento que hay una huelga de camioneros y que hay un área cerrada alrededor de la Avenida de los Mártires. Aparentemente es un caos, así que por favor, si no tiene nada que hacer ahí, evite el área, porque hay parálisis en distintos puntos de la ciudad. Así que si nos está escuchando desde su auto y no ha podido llegar al trabajo, ármese de paciencia, porque la situación aparentemente está complicada en la calle. Bien, gracias por ese dato, Camila. Rolando Rodríguez, director asociado y de finalmente, Guillermo, lo voy a dejar ahí en suspenso, pero tenemos el tema pendiente de la Caja de Seguro Social, que eso es otro tema. Ese es otro tema que vamos a tocar. Gracias, Rolando, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Así que gracias por acompañarnos. Nos vamos. Y nos vemos mañana.